La ciudad no dormía, agonizaba. A las 3:15 de la madrugada, una lluvia torrencial, sucia y cargada de hollín urbano, castigaba la fachada de cristal del edificio corporativo Aurora. No era una lluvia romántica, era un bombardeo líquido que golpeaba los ventanales de vidrio templado con la violencia de 1000 nudillos furiosos queriendo entrar. Dentro, en el vestíbulo principal, el silencio era absoluto, casi religioso, solo roto por el zumbido eléctrico y constante del aire acondicionado central, que mantenía la temperatura en unos gélidos 18 grados. Aquel lugar no estaba diseñado para el confort humano, estaba diseñado para intimidar. Columnas de mármol negro que se alzaban 10 metros hacia un techo invisible en la penumbra, suelos de granito pulido tan brillantes que reflejaban el alma vacía de quien los pisaba, y en el centro de todo aquel mausoleo al capitalismo moderno estaba Elías. Para el mundo exterior, Elías no era una persona, ni siquiera era un hombre, era una función, un código de barras en una nómina. Un objeto inanimado, vestido con un uniforme de poliéster azul oscuro, que le quedaba ligeramente grande en los hombros y apretado en la cintura. Llevaba una gorra de plato bajo el brazo y permanecía de pie, en posición de descanso, con las manos cruzadas a la espalda. A sus 65 años, Elías había perfeccionado el arte de la invisibilidad estática. Había aprendido que, si controlaba su respiración y desenfocaba la mirada, podía convertirse en parte de la arquitectura. La gente rica, los ejecutivos que ganaban en una hora lo que él ganaba en un año, no veían a un ser humano cuando pasaban frente a él. Veían un mueble, veían una cámara de seguridad con pulso, y Elías lo permitía. De hecho, lo fomentaba, porque ser invisible te otorga el poder más peligroso del mundo, el acceso a la verdad sin filtros. Nadie se cuida de lo que dice frente a una lámpara, nadie esconde sus pecados frente a una silla, y nadie, absolutamente nadie, temía al viejo guardia del turno de noche. Pero Elías no siempre había sido un mueble. Sus ojos, de un marrón profundo y rodeados de arrugas que eran mapas de una vida dura, todavía conservaban un brillo de inteligencia afilada, una chispa que la mayoría de los jóvenes ejecutivos del edificio confundían con senilidad o cansancio. No sabían que detrás de esa postura encorvada había una mente que registraba cada detalle, cada mentira, cada transacción ilícita susurrada en los rincones del lobby. Elías conocía los nombres de las amantes de los vicepresidentes, sabía quién consumía cocaína en los baños del piso 30 antes de las reuniones de la Junta, sabía quién estaba robando material de oficina y quién estaba vendiendo secretos corporativos a la competencia. Lo sabía todo, porque nadie creía que valiera la pena ocultárselo. Esa noche, sin embargo, el aire pesaba más de lo habitual. Elías sentía un pinchazo agudo en la rodilla izquierda, su barómetro personal para las tormentas y los problemas. Se ajustó el cinturón de cuero desgastado, sintiendo el peso de las llaves maestras en su cadera. El tintineo metálico resonó brevemente en la inmensidad del vestíbulo vacío. Miró el reloj digital de la pared, 03:22 AM. Faltaban casi 4 horas para el cambio de turno, 4 horas de soledad, o eso creía. El haz de luz de unos faros xenón cortó la oscuridad exterior como 2 cuchillos láser, barriendo el vestíbulo y cegando momentáneamente a Elías. Un rugido de motor, grave y potente, vibró a través de las suelas de goma de sus zapatos. No era un taxi, no era un coche de policía, era un depredador. Un deportivo alemán, bajo, ancho y negro mate, se detuvo bruscamente frente a las puertas giratorias, ignorando la zona de prohibido estacionar. Elías suspiró. Un suspiro largo, cargado de una paciencia infinita y dolorosa. Conocía ese coche, y conocía al monstruo que lo conducía. Julián Sorel había llegado.
Julián Sorel no tenía simplemente un cargo, tenía un reinado. A sus 35 años, como el flamante y despiadado director de operaciones para Latinoamérica, Sorel representaba todo lo que estaba mal en el sistema. Era un hombre esculpido en gimnasios exclusivos y bronceado en solariums privados, con una sonrisa de tiburón diseñada por los mejores ortodoncistas de Miami. Pero su rasgo más distintivo no era su dinero, sino su crueldad. Una crueldad casual, aburrida, casi deportiva. Sorel no humillaba a la gente porque lo necesitara para sobrevivir. Lo hacía porque podía, porque le gustaba el sonido que hacía la dignidad de una persona al romperse. Elías se movió, no corrió, porque sus rodillas no se lo permitían, pero caminó con la urgencia disciplinada de un viejo soldado. Sabía el protocolo. Si Sorel tenía que esperar más de 3 segundos para entrar, alguien pagaría el precio. Y esa noche, Elías no quería víctimas. Presionó el botón para desbloquear las puertas correderas automáticas justo cuando Sorel salía del coche. El viento y la lluvia entraron en tromba en el vestíbulo, trayendo consigo el olor a ozono y asfalto mojado. Sorel entró como una exhalación, hablando a gritos por su teléfono móvil de última generación, con un auricular inalámbrico brillando en su oreja como un parásito tecnológico. «Me importa una mierda si llora, Carlos. Dile que si no firma la renuncia voluntaria, le inventamos una causa penal. ¿Para qué te pago? ¡Destrúyela!». Sorel colgó la llamada con un gesto violento, pulsando el auricular con fuerza. Estaba empapado. Su traje italiano de $3.000, gris perla, tenía manchas oscuras de agua en los hombros. Su cabello, usualmente engominado hacia atrás, en un casco perfecto, tenía un mechón rebelde pegado a la frente. Estaba furioso. La naturaleza se había atrevido a tocarlo, y ahora buscaba a alguien con quien pagarlo. «Buenas noches, señor Sorel», dijo Elías. Su voz era grave, un barítono calmado que había tranquilizado a borrachos y asustado a ladrones en el pasado. Una voz que exigía un respeto básico. Sorel se detuvo en seco. Giró la cabeza lentamente como una torreta de tanque buscando un objetivo. Sus ojos, de un azul gélido y sin vida, escanearon a Elías de arriba abajo con una mueca de asco absoluto. No lo miró a los ojos. Miró su uniforme, sus zapatos gastados, su insignia plateada un poco torcida. «¿Buenas?», escupió Sorel. Su voz era aguda, nasal, cargada de veneno. «¿Qué tienen de buenas, imbécil? Mi coche acaba de pillar un bache del tamaño de un cráter en la entrada. ¿Para qué te pago? No es tu trabajo reportar esas cosas». «Mi trabajo es la seguridad perimetral del edificio, señor Sorel. El mantenimiento de la vía pública corresponde al ayuntamiento», respondió Elías, manteniendo la vista al frente, estoico. Sorel soltó una risa incrédula, corta y seca. Dio 2 pasos hacia Elías, invadiendo su espacio personal, trayendo consigo un aroma agresivo a colonia cara mezclada con el sudor rancio de una noche de excesos. «¿Me estás contestando?», susurró Sorel, inclinándose hacia la cara del guardia. «El abuelo Cebolleta me está dando lecciones de civismo municipal. Mira, viejo, si yo digo que es tu culpa, es tu culpa. Si yo digo que el cielo es verde, tú buscas pintura y empiezas a colorear las nubes. ¿Entendido?». Elías apretó la mandíbula. Los músculos de su cuello se tensaron. Podía sentir la sangre bombeando en sus sienes. En otra vida, en otro tiempo, habría destrozado a un hombre así con una sola mano. Pero esa vida había terminado. Ahora tenía facturas, una nieta en la universidad y una promesa que cumplir. «Entendido, señor», dijo Elías, tragándose el orgullo como si fuera vidrio molido. Sorel sonrió, satisfecho con la sumisión. Llevaba un paraguas negro, largo, con punta de metal. Estaba chorreando agua.
En lugar de dejarlo en el paragüero de bronce, situado a 2 metros de la entrada, Sorel miró a Elías a los ojos, sostuvo el paraguas horizontalmente y abrió la mano. El objeto cayó al suelo de mármol inmaculado con un estruendo metálico que resonó en todo el vestíbulo. Un charco de agua sucia comenzó a extenderse inmediatamente sobre el blanco perfecto del suelo. «Ups», dijo Sorel, sin borrar la sonrisa. «Se me cayó. Limpia eso y seca el suelo antes de que me resbale y te demande por negligencia criminal». Elías miró el paraguas, miró el charco. Era un acto de dominación puro y simple, como un perro marcando territorio. Sorel no esperó respuesta. Se giró hacia los ascensores, sacando su tarjeta de acceso dorada, pero antes de llamar al ascensor, se detuvo. Algo más cruzó su mente retorcida, un deseo de más sangre. Se giró de nuevo hacia Elías, que ya se estaba agachando con dolor para recoger el paraguas. «Oye, tú, la chica de la limpieza, la inmigrante, ¿cómo se llama?» Elías se congeló a mitad del movimiento. Su corazón dio un vuelco doloroso. «Marta, señor. Esa, la que siempre tiene cara de que se le ha muerto el gato. Dile que suba a mi oficina, ahora. Señor Sorel». Elías se incorporó lentamente con el paraguas mojado en la mano. «Son las 3:30. El turno de limpieza terminó a las 2. Marta ya fichó la salida. Está esperando en la sala de empleados a que pase la tormenta para coger el primer autobús». La cara de Sorel se oscureció. No le gustaban los no. No le gustaba la realidad cuando ésta interfería con sus caprichos. ¿Y acaso el edificio está cerrado? Si está aquí, está disponible. Tengo barro en los zapatos y he manchado la alfombra de mi despacho. Quiero que suba a limpiarlo. Y quiero café, café de verdad, no esa basura de la máquina expendedora. Dile que lo prepare ella. Señor, ella lleva 12 horas trabajando. Tiene un hijo enfermo. «¡No me cuentes su vida!», gritó Sorel, y su voz rebotó en las paredes de mármol como un disparo. «Me importa una mierda su hijo, su abuela o su perro. Si no está en mi despacho en 5 minutos con una cafetera y un kit de limpieza, mañana puede irse a la cola del paro. Y tú también, si no dejas de mirarme con esa cara de vaca muerta. ¡Mueve el culo!». El ascensor llegó con un tintineo suave. Las puertas doradas se abrieron, ofreciendo un refugio de lujo. Sorel entró, ajustándose los puños de la camisa, y las puertas se cerraron, ocultando su mueca de desprecio y llevándolo a su torre de marfil en el piso 40. Elías se quedó solo de nuevo, pero el silencio había cambiado. Ya no era pacífico. Ahora vibraba con una tensión eléctrica, una premonición de desastre. Elías miró el paraguas de Sorel en su mano. Apretó el mango con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió una oleada de náuseas. No por miedo, sino por la injusticia visceral de la situación. Marta, la dulce y trabajadora Marta, que se frotaba las manos con crema barata para aliviar las grietas causadas por la lejía, que comía sándwiches de pan duro para ahorrar cada centavo. Enviar a Marta allá arriba, con ese animal en ese estado de ánimo, era como enviar a un cordero al matadero. Pero Elías tenía algo más que indignación. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, buscando a tientas. Sus dedos rozaron el plástico frío de un viejo teléfono móvil modificado. No era un smartphone, era una herramienta, un dispositivo que llevaba grabando en bucle las últimas 24 horas. Elías no había dicho nada cuando Sorel lo insultó, pero el dispositivo lo había escuchado todo, y el dispositivo no olvidaba. 5 minutos, murmuró Elías para sí mismo, y su voz sonó extrañamente peligrosa en la soledad del lobby. Vamos a ver qué pasa en 5 minutos. El camino hacia la sala de empleados era un viaje entre 2 mundos.
Elías dejó el vestíbulo de los dioses y atravesó la puerta discreta detrás del mostrador de recepción. Al cruzarla, el mármol desapareció, reemplazado por linóleo gris desgastado y paredes pintadas de un color crema institucional que se estaba pelando en las esquinas. El aire acondicionado aquí abajo no olía a lavanda sintética, olía a humedad, a productos químicos industriales y a comida recalentada en microondas. El pasillo era largo y estrecho, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban con un zumbido enfermizo, creando sombras que bailaban en el suelo. Elías caminaba con pesadez. Cada paso le dolía, pero no por la artritis, sino por la misión que llevaba a cuestas. Se sentía como un verdugo caminando hacia la celda del condenado. Oía el sonido de sus propios pasos y pensaba en todas las veces que había visto a empleados salir llorando de ese edificio. Recordó al contable que salió escoltado hace 2 meses, a la secretaria que tuvo un ataque de ansiedad en el baño. Sorel era un cáncer que hacía metástasis en cada piso, pero las células más débiles, las de abajo, eran las primeras en morir. Llegó a la puerta de la sala de descanso. Estaba entreabierta. Desde dentro llegaba el sonido suave de una radio tocando una balada antigua, una canción de amor triste que parecía flotar en el aire viciado. Elías empujó la puerta con suavidad. La escena que encontró le rompió el corazón en 1000 pedazos pequeños. Marta estaba allí, sentada en una silla de plástico naranja, incómoda y rígida. Tenía la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados en una mesa de formica llena de manchas de café y migas. Dormía. Pero no era un sueño reparador, era el sueño del agotamiento total, el colapso del cuerpo cuando la voluntad ya no puede sostenerlo. Su uniforme de limpieza, una bata azul claro y pantalones blancos, estaba impecable, planchado con esmero, pero sus zapatillas deportivas estaban gastadas, con las suelas despegadas en los bordes. Al lado de su cabeza, descansando sobre la mesa como un tesoro sagrado, había una fotografía enmarcada en plástico barato. Era un niño, Javi, 5 años, ojos grandes y oscuros, una sonda en la nariz y una sonrisa que desafiaba al mundo. Junto a la foto, un cuaderno de cuentas abierto. Elías, con su vista de águila, pudo leer los números escritos con una caligrafía temblorosa. Alquiler, 400, medicinas, 150, comida, 80, saldo restante, $12. $12. Eso era lo que separaba a Marta del abismo. Y arriba, en el piso 40, un hombre acababa de tirar un paraguas que costaba más de lo que Marta ganaba en 3 meses, solo para ver a alguien recogerlo. La ira de Elías, que hasta ahora había sido una brasa caliente, se convirtió en una llama blanca y fría. Una determinación absoluta se apoderó de él. Se acercó a Marta y puso una mano suave, paternal, sobre su hombro. «Marta, hija», susurró. Marta reaccionó con el instinto de los que viven con miedo. Se despertó de golpe con un espasmo, sus ojos abriéndose desmesuradamente mientras buscaba aire. Al ver a Elías, el terror inmediato se disipó, pero la ansiedad permaneció en sus pupilas dilatadas. «¡Don Elías!», exclamó, llevándose una mano al pecho. «¡Ay, Dios mío! ¿Qué hora es? ¿Me quedé dormida? ¿Perdí el bus? Por favor, dígame que no perdí el bus, no tengo para un taxi». «Tranquila, tranquila», dijo Elías, alzando las manos para calmarla. «El autobús pasa en 20 minutos. No lo has perdido». Marta se desplomó un poco en la silla, exhalando con alivio. Se pasó las manos por la cara, tratando de borrar las marcas de sueño y preocupación. «Gracias a Dios. Si llego tarde, mi hermana no puede irse a su trabajo y se arma un lío». Marta empezó a recoger sus cosas apresuradamente, metiendo el cuaderno y la foto en un bolso desgastado. «Ya me voy, don Elías. Dejo esto ordenado y...» «Marta, espera».
La voz de Elías fue un ancla pesada que detuvo sus movimientos. Ella se detuvo, sintiendo el cambio de tono. Lo miró y en los ojos del viejo guardia vio algo que la asustó más que perder el autobús. Vio lástima. «¿Qué pasa?», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Hice algo mal? El baño del segundo piso. Le juro que lo repasé 2 veces. No es eso. Eres la mejor trabajadora que tiene este maldito edificio», dijo Elías con firmeza. «Pero Sorel acaba de llegar». El nombre cayó en la habitación como una bomba de gas tóxico. Marta palideció visiblemente. Su piel morena tomó un tono ceniciento. «¿El señor Sorel, a esta hora? Está arriba, en su oficina, y...» Elías tuvo que hacer una pausa para tragar la bilis que le subía por la garganta. «Ha preguntado por ti. Quiere que subas. Dice que manchó la alfombra y quiere café». Marta se quedó inmóvil. Sus manos temblaban sobre el bolso. «Pero ya fiché la salida, don Elías. Legalmente no estoy trabajando. Y Javi, tengo que llegar a casa para darle el jarabe a las 5. Si subo, voy a perder el autobús. El siguiente no pasa hasta las 6:30. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. No era solo un inconveniente, era una catástrofe logística en su vida milimétricamente cronometrada para la supervivencia. «Le dije eso», dijo Elías con la voz ronca. «Le dije que habías terminado. Pero dijo que si no subías en 5 minutos, estabas despedida». Marta cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas cansadas. El silencio en la sala de descanso fue espeso, sofocante. Era el sonido de la coerción, el sonido de una madre eligiendo entre su dignidad y la medicina de su hijo. «No puedo perder este trabajo», susurró ella. Era una afirmación de derrota. «El seguro médico, Javi lo necesita. No puedo perderlo». Marta se puso de pie. Sacó su delantal del bolso y se lo volvió a poner con movimientos mecánicos, tristes. Se alisó el cabello frente al espejo sucio de la pared. Se lavó la cara con agua fría en el fregadero de la esquina. Cuando se volvió hacia Elías, ya no era Marta la madre, era Marta la sirvienta. Había puesto su máscara de sumisión. «Voy a subir», dijo. «Solo limpio la alfombra, hago el café y bajo corriendo. Quizás me dé tiempo, quizás el conductor del bus se retrase hoy con la lluvia». Elías la miró y sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. La regla de oro del guardia de seguridad es observar y reportar, nunca intervenir. Durante 20 años, Elías había seguido esa regla, había sido el testigo mudo. Pero esa noche, viendo a esa mujer prepararse para ser humillada por un sociópata con traje de seda, Elías decidió que las reglas estaban hechas para romperse, o al menos para ser reescritas. «No vas a subir sola», dijo Elías. Marta lo miró con sorpresa. «¿Qué? No, don Elías. Usted sabe que a Sorel no le gusta ver a seguridad en el piso ejecutivo si no lo llama. Se va a enfadar con usted. No quiero que tenga problemas por mi culpa. Usted necesita este trabajo tanto como yo». «Tengo que hacer la ronda de inspección de incendios», mintió Elías, con una fluidez que lo sorprendió. «Me toca el piso 40. Además, esos pasillos están muy oscuros y las luces automáticas fallan. No voy a dejar que ande sola por ahí arriba con ese hombre merodeando». Elías se acercó a la puerta y la mantuvo abierta para ella. «Vamos, Marta, vamos a darle su maldito café al señor Sorel». Marta asintió, agradecida, sin saber que Elías no solo iba a acompañarla, Elías iba a la guerra. Mientras caminaban hacia el montacargas de servicio, Elías tocó el bolsillo de su chaqueta una vez más, asegurándose de que la grabadora estuviera encendida y con batería suficiente. La luz roja parpadeaba en la oscuridad de su bolsillo, un pequeño ojo digital listo para capturar la caída de un imperio. El ascensor de servicio llegó con un chirrido metálico.
Entraron. Elías presionó el botón 40. El motor eléctrico gimió y la cabina comenzó a ascender lentamente, dejando atrás el subsuelo, cruzando el vestíbulo y elevándose hacia el cielo tormentoso donde Julián Sorel esperaba, convencido de que era intocable. No sabía que el ascensor no traía solo a una limpiadora y a un guardia, traía su juicio final. El ascensor de servicio se detuvo con una sacudida final, como si la propia máquina tuviera reticencia a dejarlo salir en ese lugar. Las puertas de metal rayado se abrieron lentamente, revelando un contraste tan violento que dolía a la vista. Atrás quedaban el olor a grasa y el zumbido de los fluorescentes baratos. Ante ellos se extendía el pasillo ejecutivo. Aquí, el silencio no era una ausencia de ruido, era una presencia física. La moqueta era tan gruesa y de un azul tan profundo que parecía que caminaban sobre el fondo del océano. Absorbía cada sonido, cada paso, cada respiración nerviosa. Las paredes estaban paneladas con madera de caoba oscura, importada ilegalmente de selvas que ya no existen, y adornadas con obras de arte abstracto que parecían manchas de sangre y oro sobre lienzos blancos. La iluminación era indirecta, cálida, diseñada para hacer que los poderosos parecieran más jóvenes y los pobres, más intrusos. Marta salió del ascensor apretando la bandeja contra su pecho como si fuera un escudo. En la bandeja llevaba una cafetera de émbolo francesa y una taza de porcelana fina que había rescatado de la pequeña cocina de servicio del piso. Sus manos temblaban tanto que la cuchara tintineaba suavemente contra el plato. Un sonido minúsculo que en ese pasillo resonaba como una campana de alarma. «Respire, Marta», susurró Elías, caminando un paso detrás de ella. Su presencia era sólida, una sombra protectora. «Recuerde, usted no está haciendo nada malo. Usted es digna». Marta asintió, pero sus ojos decían lo contrario. Sus ojos decían que sabía que en ese piso la dignidad era una moneda que no tenía curso legal. Llegaron a la puerta final, una doble hoja de cristal esmerilado con el nombre Julián Sorel, director de operaciones, grabado en letras plateadas. Desde el interior no llegaba ningún sonido. La insonorización era perfecta. Elías sabía que una vez que Marta cruzara ese umbral, estaría sola en la jaula del león. «Yo me quedaré aquí», dijo Elías, señalando una columna estructural envuelta en madera justo al lado de la puerta. Era un punto ciego perfecto. Desde allí podía escuchar si la puerta se abría, podía ver el reflejo en el cristal del pasillo, pero Sorel no podría verlo desde su escritorio. «Si pasa algo, si le falta el respeto, yo entraré». «No entre, don Elías, por favor», suplicó Marta en un susurro desesperado. «Si entra, nos matan. Solo déjeme darle el café y salir». Marta tomó aire, una bocanada profunda que pareció vaciar el pasillo de oxígeno, y tocó el cristal con los nudillos. «¿Quién?», ladró una voz desde dentro. No fue una pregunta, fue una exigencia. «Soy Marta, señor. Traigo su café». «Entra. Está abierto. Y deja de tocar el cristal. Vas a dejar huellas de grasa». Marta bajó la manija y empujó. La puerta se abrió y ella entró. Elías, con un movimiento rápido y silencioso, puso la punta de su zapato en el marco antes de que la puerta se cerrara por completo, dejándola entreabierta apenas 1 centímetro. Una rendija. Un canal de audio. Elías se pegó a la pared, cerró los ojos y agudizó el oído. Se convirtió en lo que siempre había sido, el edificio escuchando. El despacho de Sorel era un monumento al narcisismo. 3 paredes de cristal de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad bajo la tormenta. Los relámpagos iluminaban la habitación intermitentemente,
proyectando sombras largas y violentas. Sorel estaba sentado detrás de un escritorio que parecía la cubierta de un portaaviones hecho de vidrio negro y cromo. No miró a Marta cuando ella entró. Seguía tecleando en su ordenador portátil, con el brillo de la pantalla reflejándose en sus gafas de diseño. Marta caminó sobre la alfombra persa con miedo de ensuciarla, a pesar de que sus zapatillas estaban secas. Se acercó al escritorio. «Aquí tiene, señor Sorel», dijo con voz suave, depositando la bandeja en una esquina libre del escritorio. Lo hizo con una delicadeza extrema, conteniendo la respiración. Sorel dejó de teclear. El silencio se estiró durante 10 segundos interminables. Luego giró lentamente su silla de cuero ergonómica y miró la bandeja. Luego miró a Marta. «¿Qué es esto?», preguntó señalando la taza con un dedo manicurado. «Es café, señor. Café negro como pidió. Recién hecho». Sorel tomó la taza. No bebió. Simplemente la sostuvo cerca de su cara, oliendo el vapor. Hizo una mueca de disgusto, como si hubiera olido leche agria. «Huele a quemado», dijo Sorel, dejando la taza de golpe sobre el plato. El líquido negro salpicó un poco sobre el vidrio del escritorio. «¿Herviste el agua demasiado tiempo? ¿O es que usaste el café barato de la sala de descanso?» «No, señor, le aseguro. Usé el paquete de su reserva privada, el que está en el armario superior, el de etiqueta dorada, y el agua...» «¡Excusas!», la interrumpió Sorel, levantando la voz. Se puso de pie y rodeó el escritorio caminando hacia ella. Marta retrocedió instintivamente. «Siempre tenéis una excusa. Nunca es «lo siento, soy incompetente». Siempre es el agua, el café, la máquina. ¿Sabes cuánto cuesta ese café? Cuesta más por kilo de lo que tú ganas en una semana. Y lo has arruinado, lo has quemado». Sorel estaba ahora a 1 metro de ella. Marta miraba al suelo encogida. «Lo siento, señor. Se lo prepararé otra vez». «Deme 1 minuto». «No», dijo Sorel. Su voz bajó a un tono peligrosamente tranquilo. «No vas a tocar mi café otra vez, pero vas a arreglar esto». Sorel tomó la taza llena de café hirviendo. Caminó hacia la pared blanca, inmaculada, donde colgaba un cuadro minimalista. Miró a Marta con una sonrisa cruel en los labios. «Dijiste que venías a limpiar, ¿verdad? Que eras una profesional de la limpieza». «Sí, señor». «Entonces, demuéstralo». Con un movimiento rápido de muñeca, Sorel arrojó el contenido de la taza contra la pared blanca. El líquido oscuro impactó contra la pintura texturizada, creando una mancha grotesca que comenzó a chorrear hacia el zócalo como una herida abierta sangrando petróleo. Luego dejó caer la taza de porcelana al suelo. No se rompió simplemente, estalló. Fragmentos de cerámica afilada y vidriada salieron disparados por la alfombra. Marta soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. «¡Ah! ¡Ups!», dijo Sorel, fingiendo sorpresa. «¡Qué torpe soy! Parece que ahora sí tienes trabajo, Marta». «Señor», Marta estaba temblando, las lágrimas asomando a sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedo». Sorel se inclinó hacia ella, su rostro transformado por una malicia pura. «Porque necesito saber si eres útil para algo. Limpia eso. Ahora». Marta miró la pared manchada y los trozos de porcelana en el suelo. «Voy a buscar la escoba y el spray quitamanchas». «¡No!», gritó Sorel. El grito fue tan fuerte que Elías, al otro lado de la puerta, se tensó como un cable de acero. «Nada de escobas, nada de herramientas. Quiero que lo recojas con las manos. Quiero que sientas lo que has hecho, de rodillas». El tiempo se detuvo en la oficina. La lluvia golpeaba el cristal. Marta miró al hombre frente a ella y entendió que no se trataba de limpieza. Se trataba de sumisión. Se trataba de poder. «Señor, me voy a cortar. Son cristales rotos».
Tienes manos de trabajadora, ¿no? Piel dura. Aguantarás. Y si sangras, bueno, asegúrate de no manchar mi alfombra o te descontaré la limpieza de tu finiquito. De rodillas. Marta sollozó. Un sonido roto, animal. Pensó en Javi, pensó en los $12 en su cuenta, pensó en la medicina y lentamente, dolorosamente, sus rodillas doblaron. Bajó al suelo, se arrodilló frente a Julián Sorel, frente a los pedazos rotos de su propia dignidad. Extendió una mano temblorosa hacia un fragmento de porcelana afilada. Al otro lado de la puerta, Elías no respiraba. Escuchaba el llanto contenido de Marta, escuchaba la respiración agitada de Sorel, excitado por su propio poder, y escuchaba algo más, el sonido de un mundo que se había vuelto loco, donde los monstruos llevaban corbata y los ángeles fregaban suelos. La mano de Elías se cerró alrededor del pomo de la puerta. Sus nudillos crujieron. Durante 20 años, Elías había sido invisible. Había visto a hombres como Sorel ir y venir, había visto despidos, robos, adulterios, y siempre había callado, porque el silencio era seguridad, porque el silencio era supervivencia. Pero esa noche, el silencio se sentía como complicidad. Si no entraba ahora, si no detenía esto, él no era mejor que Sorel. Él era solo otro engranaje en la máquina de moler carne humana. Recordó por qué había aceptado ese trabajo de guardia hacía tantos años, después de vender sus acciones. No fue por dinero. Fue para vigilar, para proteger el alma de la empresa que él había ayudado a fundar con sus propias manos manchadas de cemento hacía 4 décadas. Y el alma de la empresa estaba allí dentro, arrodillada, a punto de cortarse los dedos. «Se acabó», gruñó Elías. No abrió la puerta con cortesía, no pidió permiso. Elías empujó la puerta doble con el hombro, aplicando todo el peso de su cuerpo y de su rabia. Las hojas de cristal se abrieron de par en par, golpeando los topes de goma con un estruendo que sonó como un disparo de cañón en la oficina silenciosa. Sorel saltó hacia atrás, sorprendido. Marta se giró desde el suelo, con los ojos llenos de terror. Elías entró. La transformación era total. Ya no caminaba encorvado, ya no miraba al suelo. Caminaba con la espalda recta, ocupando espacio, irradiando una energía cinética que llenaba la habitación. Se interpuso entre Marta y Sorel como un muro de hormigón armado. «¿Pero qué demonios?», empezó a gritar Sorel, recuperándose del susto inicial. «¿Qué haces aquí? Lárgate. Seguridad. Quiero seguridad». «Yo soy la seguridad», dijo Elías. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de una lápida de granito. «Y acabo de identificar una amenaza en este despacho». Sorel se rió, una risa nerviosa e histérica. «¿Una amenaza? ¿Yo? Yo soy el director de operaciones, viejo estúpido. Tú eres un guardia de noche que huele a naftalina. Estás despedido, los dos, fuera de mi vista antes de que llame a la policía y os acuse de agresión». Elías no se movió, ni un milímetro. Miró a Marta, que seguía en el suelo paralizada. «Levántese, Marta», dijo con suavidad, pero con una autoridad innegable. «Deje esos cristales. Su trabajo no incluye recoger la basura moral de este hombre». «Don Elías, por favor», sollozó ella. «Levántese». Marta, impulsada por la fuerza en la voz de Elías, se puso de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sorel estaba rojo de ira. Las venas de su cuello se hinchaban. «Ah, ¿sí? ¿Te crees un héroe?» Sorel caminó hacia su escritorio y agarró el teléfono fijo. «Voy a llamar a Recursos Humanos. Voy a llamar a la policía. Voy a asegurarme de que nunca volváis a trabajar en esta ciudad. Voy a arruinaros». «¿Me oyes, Marta? Vas a tener que vender a tu hijo para pagar la demanda que te voy a poner». Esa frase flotó en el aire. «Vender a tu hijo». Elías cerró los ojos un segundo. Era suficiente.
La línea no solo se había cruzado, se había borrado. Elías metió la mano en su bolsillo. Sorel se detuvo, esperando un arma, sus ojos brillando con un miedo cobarde. Pero Elías no sacó una pistola, sacó el viejo teléfono móvil con la pantalla agrietada. Caminó hacia el escritorio de Sorel, ignorando los gritos del ejecutivo, y colocó el dispositivo suavemente sobre la superficie de cristal, justo encima de las manchas de café. «Llame a quien quiera, señor Sorel», dijo Elías, abriendo los ojos y clavándolos en los del ejecutivo. «Llame a la policía, por favor, estoy deseando que vengan, porque tengo algo que me gustaría que escucharan». Sorel miró el teléfono barato con desdén. «¿Qué es esa basura?» «Esto», dijo Elías pulsando el botón de reproducción con un dedo calloso, «es su currículum real». La grabación comenzó. El audio era nítido, amplificado por el silencio sepulcral de la oficina. La voz de Sorel llenó la habitación, inconfundible, arrogante, cruel. «Escúchame bien, idiota. Desvía los fondos de la renovación de seguridad a mi cuenta en Las Caimán. Ponlo bajo consultoría externa. Si el sindicato se queja de que los extintores están caducados, diles que estamos esperando piezas de Alemania, que se jodan. Si hay un incendio, que corran. Yo necesito ese dinero para el pago del yate antes del viernes». La cara de Julián Sorel pasó del rojo de la ira al blanco cadavérico en 3 segundos. Se quedó petrificado, con la mano aún sobre el auricular del teléfono fijo. La grabación continuó. «Y sobre la chica nueva de contabilidad, si no acepta salir conmigo, despídela. Di que robó material. Invéntate algo. Nadie va a creer a una becaria frente a mí». Elías detuvo la grabación. El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta exterior. «Tengo 40 horas de grabaciones, Julián», dijo Elías. Ya no lo llamó señor. Lo llamó por su nombre, como se llama a un niño travieso. «Tengo los sobornos a los inspectores. Tengo el acoso a las empleadas. Tengo el fraude fiscal. Y tengo lo de esta noche. El abuso, la humillación. Todo está aquí, en la nube. Copiado en 3 servidores diferentes». Sorel se dejó caer en su silla. Sus piernas habían dejado de funcionar. Miraba el teléfono como si fuera una bomba nuclear activada. Tú no puedes hacer esto», balbuceó Sorel con la voz quebrada. «Es ilegal grabar sin consentimiento. Es inadmisible. Ningún juez». «No voy a ir a un juez», lo interrumpió Elías, acercándose al escritorio hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Sorel. «Aún no. Primero voy a ir a la junta de accionistas. Voy a enviarle esto al señor Valeriano a su casa en Zúrich. Sabe quién es el señor Valeriano, ¿verdad? El dueño, el hombre que odia a los ladrones más que a nada en el mundo». El nombre de Valeriano golpeó a Sorel como un puñetazo físico. Valeriano era una leyenda, un fantasma que dirigía el imperio desde las sombras. Sorel temía a Valeriano más que a la muerte. Espera un momento». Sorel levantó las manos en un gesto de rendición patética. «Podemos arreglar esto». «Elías, ¿verdad? Eres un hombre razonable. Mira». Sorel abrió un cajón frenéticamente y sacó un fajo de billetes, dinero en efectivo que guardaba para sus vicios. «Aquí hay $5,000. Tómalos, son tuyos. Y le daré 1,000 a la chica. Olvida esto. Dame el teléfono». Elías miró el dinero. Luego miró a Marta, que seguía de pie, abrazándose a sí misma, observando la escena con incredulidad. Elías volvió a mirar a Sorel y sonrió, una sonrisa triste, decepcionada. «Usted todavía no lo entiende», dijo Elías. «Cree que todo el mundo tiene un precio porque usted se vendió hace mucho tiempo. Pero hay cosas que no se compran, Julián. La lealtad no se compra. La dignidad no se compra. Y mi silencio acaba de volverse impagable». Elías tomó el teléfono del escritorio y lo guardó en su bolsillo. «Marta, vámonos»,
dijo Elías dándose la vuelta. ¡No! ¡Espera!, gritó Sorel poniéndose de pie, desesperado. Si sales por esa puerta estás muerto. Te destruiré. No sabes con quién te estás metiendo. Elías se detuvo en el umbral. Se giró lentamente. La luz de un relámpago iluminó su silueta, dándole un aspecto casi mítico. Se equivoca, señor Sorel. Yo sé exactamente con quién me estoy metiendo. Un niño asustado con un traje caro. La pregunta es, ¿sabe usted con quién se está metiendo? Porque le aseguro que el guardia es solo el disfraz. Y con esa última advertencia, cargada de un misterio que heló la sangre de Sorel, Elías sacó a Marta del despacho y cerró la puerta. Dejaron atrás al monstruo, temblando en su torre de cristal, atrapado con sus propios demonios. Pero la noche aún no había terminado. La verdadera tormenta acababa de empezar. Elías y Marta caminaban por el pasillo de regreso al ascensor. El silencio entre ellos era denso, pero ya no era el silencio del miedo. Era el silencio de la incredulidad. Marta caminaba como si estuviera en un sueño, o quizás en una pesadilla que de repente había cambiado de guión. «Don Elías», susurró ella cuando las puertas del ascensor se cerraron, aislándolos del piso ejecutivo. «¿Qué acaba de hacer? Ese hombre es poderoso. Nos va a destruir. Usted tiene su pensión, yo tengo a mi hijo». No debió hacerlo. Elías miró los números descender en el panel digital. 39, 38, 37. «Marta, mírame», dijo Elías. Su rostro estaba sereno, con esa calma extraña que tienen los hombres que ya han visto arder el mundo y saben que el fuego purifica. Ese hombre no es poderoso. Ese hombre tiene prestado el poder. Y el dueño del préstamo está a punto de cobrar. Mientras tanto, en el despacho del piso 40, el infierno se había desatado. Julián Sorel era un animal enjaulado. Caminaba de un lado a otro, patinando sobre los restos de porcelana, con el teléfono en la mano. El miedo se había transformado en una actividad frenética. Tenía que controlar la narrativa. Tenía que aplastar al guardia antes de que el guardia lo aplastara a él. Marcó el número del jefe de seguridad corporativa, un hombre llamado Vargas, a quien Sorel había invitado a fiestas en yates pagadas con dinero de la empresa. «¡Vargas! ¡Contesta, maldita sea!», gritó Sorel al buzón de voz. Volvió a marcar. Nada. Marcó a recursos humanos. Nada. Eran las 4 de la mañana. Nadie contestaba. Estaba solo. Sorel se detuvo frente al ventanal. La ciudad brillaba abajo, indiferente a su pánico. Entonces tuvo una idea desesperada. Llamaría directamente a la cima, llamaría a Suiza, llamaría a la oficina personal del señor Valeriano. Le diría que un guardia loco y una limpiadora lo habían agredido, que le habían intentado extorsionar. Mentiría tan bien que la verdad parecería ridícula. Con dedos temblorosos, buscó el contacto de emergencia en su agenda segura. Directorio, Valeriano, urgente. Presionó llamar. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces, y entonces, para sorpresa de Sorel, la línea se abrió. Pero no contestó una secretaria. Contestó una voz grave, anciana, con un ligero acento europeo que sonaba a dinero antiguo y poder absoluto. «Buenas noches, Julián», dijo la voz de Valeriano. Sonaba extrañamente clara, sin el retraso de una llamada internacional. Sorel sintió un alivio momentáneo. «Señor Valeriano, gracias a Dios, señor, tengo una emergencia de seguridad nivel 1. He sido atacado en mi oficina. Un guardia del turno de noche, un tal Elías, ha perdido la cabeza. Está armado, me ha amenazado, ha intentado extorsionarme con grabaciones falsas generadas por IA. Necesito autorización para llamar a la policía y que lo saquen de aquí en una bolsa». Hubo un silencio al otro lado de la línea,
Un silencio largo, incómodo. «Es curioso que digas eso, Julián», dijo Valeriano, «porque estoy viendo la transmisión de seguridad de tu despacho ahora mismo. Y también he recibido un archivo de audio muy interesante hace 5 minutos». Sorel se heló. Su sangre se convirtió en hielo. «¿Cómo?», balbuceó. «¿Qué transmisión?». «No hay cámaras en mi despacho. Yo mandé quitarlas». «Tú mandaste quitar las cámaras visibles, Julián», respondió Valeriano con un tono que mezclaba la decepción con el aburrimiento. «Pero este edificio fue construido mucho antes de que tú nacieras, y los hombres que lo construimos sabíamos que la confianza es buena, pero el control es mejor». En ese momento, el teléfono de escritorio de Sorel, la línea interna, comenzó a sonar. «Contesta al fijo, Julián», ordenó Valeriano desde el móvil, «y ponlo en altavoz. Quiero que Elías escuche esto». Sorel miró el teléfono fijo como si fuera una serpiente venenosa. «¿Elías?», preguntó Sorel confundido. «Elías se ha ido. Está bajando». «No», dijo Valeriano. «Elías está esperando en el vestíbulo. Baja, ahora». El ascensor se abrió en el vestíbulo principal. Elías y Marta salieron. El guardia no se dirigió a la puerta de salida. Se dirigió al centro del salón, justo debajo de la gran lámpara de araña de cristal. Se quedó allí, de pie, mirando hacia los ascensores dorados, esperando. «¿Qué hacemos, don Elías?». Marta estaba aterrorizada. «Vámonos, por favor». «Espera, hija. El espectáculo final está a punto de empezar». 1 minuto después, las puertas del ascensor VIP se abrieron. Julián Sorel salió, pero ya no era el depredador que había entrado hacía 1 hora. Estaba pálido, sudando, con la corbata deshecha. Sostenía su teléfono móvil con ambas manos, como si fuera su línea de vida. Caminó hacia Elías como un condenado caminando hacia el cadalso. Sorel puso el teléfono en altavoz y lo sostuvo en el aire, entre él y Elías. Está aquí», dijo Sorel, con voz temblorosa. La voz de Valeriano resonó en el vestíbulo vacío, amplificada por la acústica de mármol. «Hola, viejo amigo», dijo Valeriano, pero no le hablaba a Sorel, le hablaba al guardia. Elías sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «Hola, Alejandro. Lamento despertarte. Sé que en Zúrich es hora del desayuno». «No te preocupes», respondió el dueño del imperio. «El café sabe mejor cuando se acompaña de justicia». Sorel miraba el teléfono, luego a Elías, luego al teléfono. Sus ojos iban de un lado a otro como una pelota de ping-pong. «¿Amigo?», preguntó Sorel, casi sin voz. «Señor Valeriano, ¿usted conoce a este empleado?». Valeriano soltó una carcajada seca. «¿Empleado? Julián, eres un genio de las finanzas, pero eres un idiota para las personas. Elías no es un empleado. Elías es el dueño del 40% de las acciones de Grupo Aurora. El mundo de Sorel se detuvo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Marta soltó un pequeño grito y se tapó la boca. «¿Qué?». Sorel retrocedió mirando el uniforme barato de Elías. «Pero el uniforme, la puerta, las propinas. Es un hobby», dijo Elías encogiéndose de hombros, como quien habla de coleccionar sellos. «Cuando mi esposa murió, la casa se me hacía grande y extrañaba el edificio. Alejandro y yo lo construimos desde los cimientos hace 40 años. Yo ponía los ladrillos, él ponía el dinero. Cuando nos hicimos ricos, él se fue a Suiza. Yo me quedé aquí. Me gusta ver quién entra y quién sale. Me gusta saber quién cuida mi casa y quién intenta robarme los muebles». Elías dio un paso hacia Sorel. Ahora el uniforme de guardia parecía una armadura real. «Te hemos estado observando 6 meses, Julián. Alejandro quería despedirte el primer día, cuando quitaste el bono de Navidad de las secretarias. Pero yo le dije, no, espera, démosle cuerda para que se ahorque solo.
Y vaya si te has ahorcado. Yo puedo explicarlo. Intentó Sorel, pero ya no tenía voz. No tienes que explicar nada, interrumpió Valeriano desde el teléfono. Estás despedido, Julián, con efecto inmediato. Tus cuentas corporativas están congeladas. Seguridad del Estado te espera en la puerta para escoltarte a la comisaría. Parece que hay algunas discrepancias fiscales que les gustaría discutir contigo. Ah, y Julián, ¿sí? Devuelve el coche de la empresa. Las llaves. Ahora. Sorel, temblando violentamente, sacó las llaves del deportivo alemán de su bolsillo. Se las tendió a Elías. Elías las tomó. «Y tu tarjeta de acceso», añadió Elías. Sorel entregó la tarjeta dorada. «Ahora lárgate», dijo Elías, señalando la puerta giratoria. «Y Julián, está lloviendo mucho». Sorel miró hacia la puerta. La tormenta rugía afuera. «Mi paraguas», dijo Sorel, mirando hacia el paragüero donde Elías había dejado el paraguas negro que Sorel había tirado al suelo antes. Elías negó con la cabeza suavemente. «Ese paraguas es propiedad de la empresa, ya que fue comprado con la tarjeta corporativa que usted usó indebidamente. Y usted ya no trabaja aquí. Salga». Julián Sorel, el hombre que creía ser un dios, caminó hacia la puerta, cruzó el umbral y salió a la noche. La lluvia lo empapó en un segundo. Sin coche, sin paraguas, sin trabajo y con la policía esperándolo en la esquina, desapareció en la oscuridad, convertido en nada. El vestíbulo quedó en silencio. Elías colgó la llamada con Valeriano después de un breve «hablamos mañana». Se giró hacia Marta. Ella seguía allí, abrazando su bolso, mirándolo como si fuera un extraterrestre. «Don Elías, ¿usted es rico?», preguntó con inocencia. «Tengo algo de dinero, sí», dijo Elías, volviendo a ser el abuelo amable. «Pero el dinero no sirve de mucho si no tienes con quién compartir un café». Marta bajó la mirada. «Entonces, ¿no me van a despedir?». Elías se quitó la gorra de guardia. Se pasó la mano por el pelo canoso y suspiró. «No, Marta, no te van a despedir. De hecho, tengo una nueva tarea para ti». Marta se tensó. «¿Qué tarea?». «Julián dejó una vacante. Necesitamos un nuevo gerente de mantenimiento y bienestar del edificio. Alguien que sepa lo que realmente necesitan los empleados. Alguien que sepa cuánto cuesta el café y qué pasa cuando se rompe una aspiradora. Alguien que tenga corazón. Yo no tengo estudios para eso, don Elías. Solo sé limpiar. Sabes trabajar duro, sabes ser honesta y sabes mantener la dignidad bajo fuego. Lo demás se aprende. La empresa pagará tus cursos de gestión y...». Elías sonrió. «El salario debería ser suficiente para que Javi tenga los mejores médicos de la ciudad y para que tú nunca más tengas que contar monedas para el autobús». Marta empezó a llorar. No el llanto de dolor de antes, sino un llanto de liberación, como una presa que se rompe. Se lanzó a abrazar a Elías. El viejo guardia, el dueño oculto, recibió el abrazo con torpeza pero con cariño, dándole palmaditas en la espalda. Ya, vas a mojarme el uniforme», bromeó Elías con la voz quebrada. Afuera la lluvia paró. El sol empezaba a despuntar en el horizonte, pintando de gris y naranja los rascacielos de la ciudad. Elías acompañó a Marta a la puerta. Un coche negro, elegante, con chofer, el verdadero coche de Elías que rara vez usaba, esperaba en la acera. «Te llevarán a casa, Marta. Descansa. Mañana empiezas una nueva vida». Marta subió al coche, mirando por la ventanilla mientras se alejaba, saludando con la mano. Elías se quedó solo en la entrada del edificio Aurora. Se puso la gorra, se ajustó el cinturón y volvió a su posición. De pie, inmóvil, observando. La gente empezaba a llegar para el turno de mañana. Ejecutivos apresurados pasaban frente a él, ignorándolo, sin mirarlo,
sin saludar. Para ellos, él seguía siendo solo un mueble, solo un viejo guardia invisible. Y a Elías le gustaba que fuera así, porque mientras nadie lo viera, él podría seguir viéndolo todo. A veces, los ángeles guardianes no tienen alas, tienen uniformes desgastados y ojos cansados. Y a veces, los monstruos llevan trajes de seda. Si esta historia de justicia te hizo sentir algo, dale like y suscríbete. Y dime en los comentarios, si tuvieras el poder de Elías por un día, ¿qué injusticia de tu trabajo solucionarías primero? Te estaré leyendo. Hasta la próxima historia.